Para mí es un gozo enorme poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y el tema que quiero compartir en este día dice así: breves explicaciones acerca de la doctrina. Y para darle carácter y respaldo a lo que voy a compartir, me gustaría que acudieran, o les pido que vayan conmigo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Y ahí hay un versículo que nosotros necesitamos considerar, necesitamos analizar seriamente. Romanos capítulo 6, versículo 17, ¿sale? Y dice así la palabra del Señor: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, hace falta analizar lo que se va leyendo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay cosas que sobresalen en este versículo, y aquí habla de que a los que antes habían sido esclavos, y es necesario que se comprenda eso porque todavía en este tiempo hay muchos que siguen siendo esclavos y que por ser esclavos no han pasado a tener o a tomar o a recibir la forma de doctrina. Y lo voy a decir de manera breve, que la forma de doctrina no tiene que ver con la enseñanza que se da en la doctrina, sino con la forma en que se establece la enseñanza. Y a los que no saben, yo les quiero decir que en los centros de estudio, antes de Yeshua, tenían un nombre llamado Yeshiva, Hamikdash, academias, ya en español, o lo que es sinagoga. La sinagoga estaba abierta las 24 horas del día. Había un encargado de la sinagoga, y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde estaba abierto para el público menor de edad. Los niños venían de otras ciudades, venían de otros pueblos, y pagaban un internado y pagaban también sus derechos de estudio. Y ahí les explicaban y les enseñaban la Torá, la palabra del Señor, tal y como dice en Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Bueno, esa es la forma de doctrina, es la repetición. Entonces nosotros tenemos que entender que esas escuelas abiertas comenzaban los adultos que venían de trabajar a las 6 de la tarde, comenzaban a sus estudios. Y los de sabiduría profunda, en este caso los cabalistas, los rabinos, ellos tenían su hora de estudio en el momento de la quietud. Y hay una revelación que en otro momento diré, por qué a las 12 de la noche comienza el estudio de los niveles, por decirlo así, universitarios o catedráticos. Entonces, la yeshiva es la forma de doctrina. La forma de doctrina es muy distinta ahora, porque ahora es forma de culto. Y el culto no se puede comparar con la forma de doctrina que estaba establecida en los tiempos del pueblo de Israel y hasta Yeshua. Nosotros necesitamos entender eso, que ahora el pueblo se reúne por un periodo de tiempo muy corto. Se reúnen para cantar y la forma de culto actual no tiene nada que ver con la forma de culto de hace 50 años tan solo, o de hace 70 años, de 100 años, pues mucho menos que tenga relación con la forma de culto de la época después de Yeshua. No obstante, aquí la palabra dice que damos gracias a Dios, porque aunque muchos, o más bien todos nosotros, éramos esclavos del pecado,
habemos obedecido de corazón, y ahí está la primera descalificación. No se ha obedecido a la forma de doctrina, sino que se implementó una forma de culto que vino a desplazar la forma de doctrina. Y más adelante vamos a descubrir algunos puntos que son muy necesarios. Y dice aquí en la parte final del versículo, a la cual fuisteis entregados. Sinceramente hace falta que esta generación recupere esa forma de doctrina y que se entregue al estudio continuo, al estudio permanente, constante, perseverante en el estudio, para que nosotros podamos entender las dimensiones, las clases o las esencias, las características y la naturaleza de la doctrina. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando este tema que se relaciona con la doctrina? Porque la Biblia menciona 3 tipos de doctrina. Una, la doctrina sana, doctrinas y mandamientos de hombres, y también doctrinas de demonios. Y como no hay una explicación amplia, el pueblo en este tiempo, el pueblo de creyentes de cualquier denominación, carecen del conocimiento para delimitar a dónde deja de ser doctrina sana y comienza a ser doctrina de hombres, y a dónde deja de ser doctrina de hombres y pasa a ser doctrina de demonios. Como no hay ese conocimiento, pues la gente piensa, imagina o cree que todo lo que diga un pastor es doctrina de Dios. No importa el resultado que tenga, lo importante es que hable, lo importante es que se vea que se preparó. Para otros, lo importante es que diga algo bonito, algo que nos agrade, y aunque no se entienda la naturaleza de lo que está diciendo. Bueno, eso ha sido el panorama que ha llevado a la congregación, a la iglesia, a las congregaciones en todo el mundo, a la crisis que están viviendo. Y cuando hablo de crisis, me refiero a que hay una gran confusión, una incertidumbre, que, como he dicho antes, lo creen todo y a la vez no saben en qué creer. Por eso es necesario hablar de lo que es la amplitud de la doctrina. ¿Qué se debe entender por doctrina? Quiero que sepan que la doctrina es enseñanza. Concretamente, la doctrina es enseñanza. La doctrina es instrucción. De manera que los alumnos que van a la escuela son doctrinados con las materias de la escuela. Y los que terminan sus carreras universitarias actúan de acuerdo a su enseñanza, de acuerdo a su doctrina. Entonces, no nada más tiene relación con la vida religiosa o con la vida espiritual, sino que la doctrina es enseñanza, es instrucción. En este caso se está hablando de la palabra eterna, y la doctrina de la palabra eterna tiene la finalidad de convertir el corazón, la mente de las personas. Entonces, esa es la finalidad de la doctrina. Existe un problema en los hombres de manera general, y es la fragilidad para oír o para recibir la doctrina.
siempre van a tener problemas de atención, de verdad. Es muy posible de comprobar que las personas, para las cosas que les interesan, exigen atención y silencio. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, se soporta que estén entrando y saliendo, se soporta que cada quien haga lo que quiera, y se oye de mala gana, no hay buena voluntad para escuchar. El pueblo de Israel, cuando estaba en el monte Sinaí, el día que se le entregó la Torá, la Escritura dice que el monte estaba cubierto de nubes, de truenos, de fuego, de relámpagos, y que se cimbraba el monte. Y el pueblo presente allí dijo: Moisés, no podemos oír la voz de Dios. Te pedimos que tú hables con Dios y que Dios te diga a ti, porque si nosotros seguimos escuchando, es posible que muramos. Y no queremos morir. Prácticamente hay un mecanismo de defensa de parte del pueblo que se cierra, se protege, se impermea para que la palabra no entre. Yo recuerdo cuando era joven, en el momento de escuchar o de recibir la palabra que iba a comenzar el predicador, muchos jóvenes se salían porque le restaban importancia y porque sabían que la palabra les iba a afectar de alguna manera. Pues ese es un problema de los hombres en general, y es la fragilidad para recibir el conocimiento que es tan elevado. Aparte, hay energías negativas y malas que se mueven en los aires, como principados, potestades, gobernadores, que se encargan de perturbar, de distraer a las personas, que comienzan con una molestia, con comezón en el cuero cabelludo, y comienzan de tal manera a desconcentrarse. Y eso es un problema que las personas no saben detectar y caen fácilmente en esa situación. Hay que saber entender en qué momento me quieren apartar a mí de poner atención. Así es que la prueba se hace bien evidente con lo que ya mencioné en el monte Sinaí, y ese es un problema que nosotros tenemos que encontrar una razón. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es así? Porque la palabra de Dios es enseñanza pura, que nos va a ayudar, nos va a servir, nos va a bendecir. Es doctrina sana y tiene un impacto poderoso en la vida de las personas. Necesitamos aprender a distinguir esta parte para nuestro propio bien. Vamos a hablar ahora lo que está relacionado con la sana doctrina. Y es necesario, cuando hablo de que es necesario, es una necesidad que cada persona debe descubrir en su propio ser. Y el problema está en que muchas personas no han descubierto esa necesidad y siguen caminando de acuerdo a cómo aprendieron, y el problema es que no saben distinguir qué diferencia hay entre una, otra y otra. Por esta razón, es necesario considerar algunos aspectos en relación con la sana doctrina. Por ejemplo, cuando se habla de sana doctrina, se debe considerar por lo menos 3 aspectos. El primero es la esencia. Cuando hablamos de esencia, estamos refiriéndonos al concentrado que la hace ser. Y a eso, en términos más
entendibles, le pudiésemos llamar como la naturaleza de la doctrina. Y la naturaleza de la doctrina es divina porque proviene de la inspiración pura y perfecta de Dios. Entonces, la doctrina que es divina es sana. Y esa doctrina que es divina y que es la doctrina sana es la que hace que el hombre alcance su perfección. Si no es doctrina divina, si no es doctrina sana, los hombres hasta el día de hoy, muchos están batallando porque no encuentran forma a su vida, pero no se dan cuenta que lo que han seguido y lo que han estudiado son doctrinas de hombres. Segundo, es la característica. ¿En qué se hace diferente? ¿Cuál es lo que hace distinta a la sana doctrina? Bueno, lo que la hace diferente es, y se trata de que no falla. La doctrina no falla. Ahora escuche esto. Si algunos de nosotros, y en este caso tu vida concretamente, ha fallado en tu vida espiritual, en tu caminar en la fe, en el conocimiento, has fallado, es la evidencia más grande de que no has sido doctrinado con la sana doctrina. Porque la sana doctrina es perfecta. Dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. O sea, y dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz es que no te va a fallar. ¿Pero por qué ha fallado? ¿Por qué no hay buenos resultados? Pues sencillamente porque no es sana doctrina. Y el tercer concepto que estamos mirando dice el impacto que genera. En este tiempo se carece de impacto. Dijo Yahshua, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ya no sirve para nada. Ya no se puede graduar el tanto de sal que tú necesitas. Y una vez que no sirve para nada, es echada afuera y es hollada por los hombres. Bueno, las congregaciones están holladas por los hombres. Es más, dijo Yahshua, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y en este tiempo resulta que hay organización, delincuencia organizada, pidiendo derecho de piso a las iglesias, a los pastores. O sea, esa es la muestra tan grande de que las puertas del infierno sí están prevaleciendo en contra de las congregaciones. Y ustedes dirán, pero ¿cómo Dios permite eso? No es que Dios lo permita, es que el hombre no quiso entender, caminar y obedecer la sana doctrina. Porque la palabra no puede ser quebrantada. Y si está resultando que es quebrantada, es que entonces no es la palabra. Hay que entender esa parte. ¿Cómo es posible que el reino de maldad o el crimen organizado esté teniendo un impacto sobre los pastores? Incluso se sabe de pastores que les han dado muerte por negarse. Eso no puede ser dentro de las aras de la sana doctrina. Entonces el impacto que genera al oír, al recibir y al vivir en la sana doctrina, el resultado es que la persona se convierte, la persona se transforma y todo el que ama la palabra y el que la obedece termina transformado. Por esta razón, algunas personas, por no decir muchas, porque realmente son muchas personas, andan buscando errantes, una congregación donde el pastor les predique algo más coherente de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a los tiempos actuales. Hay, con todo respeto a mis compañeros predicadores, pero hay quienes lo único que saben preparar es leche.
alimento suave, y no son capaces de preparar o de llevar al pueblo a un alimento más sólido. Entonces no hay impacto. ¿Por qué no hay impacto? Pues porque no es doctrina sana. Bien, esto tiene un respaldo con lo que dice aquí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, desde la parte externa hasta la parte más profunda de un ser, de una vida, de una persona, la palabra no se le escapa nada. Tiene para todo, alcanza para todo y se encarga de todo. Es más, la palabra misma dice en Proverbios que la palabra del Señor es medicina a tus huesos. La palabra te sana, la palabra te transforma, la palabra te hace una persona perfecta. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones. Y cuando hablo de pensamientos y de intenciones, quiere decir que antes que venga el pensamiento a tu cabeza, la palabra ya sabe por qué vas a pensar lo que vas a pensar. Eso está tremendo. O sea, prácticamente el versículo que sigue, que es el 13 de Hebreos 4:13, dice, y no hay ninguna cosa creada que no esté abierta y descubierta o desnuda a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. O sea, no olvídense, la palabra en su plenitud, en su gran poder, no se le escapa absolutamente nada. O sea, la sana doctrina no puede fallar, es infalible. Estoy diciendo que a la sana doctrina no se le escapa nada, porque todo lo transforma, todo lo purifica, todo lo renueva, todo lo embellece, siempre y cuando se reciba con amor. Por esta misma razón, y en este tiempo, los hombres buscan la manera de que la palabra no los despedace. Porque vaya que el profeta Jeremías dijo algo que vamos a ver más adelantito. Pero los hombres no quieren ser cortados con la palabra. No quieren ser heridos con la palabra. Y prefieren las cosas suaves y agradables. Dice en la carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo. Eso lo dijo cerca de 2000 años atrás. Porque vendrá tiempo, ¿y qué creen? Que el tiempo ya llegó. Este es el tiempo. Cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina cuesta, la sana doctrina pesa, la sana doctrina cansa, la sana doctrina te confronta y hace que te sientas adolorido, hace que te sientas incómodo y hasta avergonzado. La sana doctrina no la quieren sufrir los hombres en este tiempo, sino que teniendo comezón de oír, habrá predicadores de sobra, o se amontonarán maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. Y es innegable esta realidad. Ahora lo que más abunda son predicadores que agradan al oído, aluden a las cosas ilusorias de la vida. Y el pueblo no tiene la capacidad de distinguir lo que está oyendo, si es procedente y de acuerdo con la palabra del Señor. Dice la palabra en el libro de los Hechos que cuando
los discípulos andaban predicando, estableciendo misiones, células, ancianos, dice que llegaron a un lugar y ese lugar encontraron a personas, ese lugar es Berea, encontraron a personas que eran más nobles que los demás. Y allí especifica que eran nobles porque después de que escuchaban el tema que estaba compartiendo Pablo, Bernabé o Silas, dice que ellos se quedaban estudiando para ver si lo que habían oído era verdaderamente así. Hoy en día no hay tiempo para comprobar si lo que escuchaste es real. Y las personas se van con lo que oyeron. Si se les quedó grabado bien, si se les olvidó, pues nadie sabe, solo ellos. Y así se van todos y no hay cómo comprobar, ni asegurar, ni supervisar su crecimiento. Entonces, dice aquí que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bien, la diversidad de doctrinas es o se origina por causa de las malas interpretaciones. De allí comienza todo. Por interpretar la palabra de acuerdo con un interés o con una conveniencia. Pero la sana doctrina tiene la finalidad de comenzar desde cero, porque la palabra dice, vosotros estabais muertos en vuestros pecados, y así muertos nos amó y comenzó a trabajar en nosotros. Y como dice en 1 Corintios capítulo 1 en los versos finales, que escogió a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado y a lo que no es, a lo que no valía la pena, para que con ello pudiese avergonzar a lo que se considera grande, sabio y fuerte. Pero hasta la fecha esos resultados no se logran ver del todo. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen la sana doctrina. Pero la finalidad de esta sana doctrina es que comienza desde cero y así progresivamente hace que el hombre que se compromete con la palabra se convierta en un hombre perfecto. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de lo que es las doctrinas de hombres. Y en relación con las doctrinas de hombres, aquí hay dos versículos que queremos leer para que presente la realidad. Desde el Antiguo Testamento existía esta mala situación, mala interpretación o los intereses de las autoridades que conducían al pueblo a la justicia. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo, y directamente se habla del pueblo de Israel, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vea lo que dice. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Qué ceguera y qué confusión que los hombres imponen un mandamiento y el pueblo no distingue que es mandamiento de hombres, pero resulta que están reverenciando más a los hombres que a la palabra o que al Eterno. Porque aquí lo está diciendo con toda claridad. Y su temor de mí. Lo que ellos piensan que me respetan a mí, dice el Señor, no es a mí a quien respetan. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y este es uno de los versículos que sustentan la naturaleza
de la doctrina de los hombres. Y así como vimos los tres conceptos de la esencia de la doctrina, la característica de la doctrina y el impacto que genera la doctrina sana, pues es lo mismo, se repite o se puede hacer comparativamente en la doctrina de los hombres. ¿Cuál es la esencia? La naturaleza, pues la naturaleza es humana. ¿Cuál es la característica? Que persigue un beneficio personal. Siento feo decirlo, pero hay pastores, hay predicadores que lo que quieren es salir beneficiados ellos, no el pueblo. Entonces, para que mi cartera no ande vacía, yo tengo que encontrar la manera de que el pueblo que me oye, pues me dé. Y eso ya se convierte en doctrinas de hombres. Y como yo escojo de respaldo 1 o 2, 3 versículos que respalden lo que yo digo, es que así dice el Señor. O sea, sí, pero también dijo que tú deberías de ser irreprensible como pastor. Como predicador dijo que tú deberías no amar los dineros en exceso, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que no puedes tú decir, Dios me está bendiciendo mucho, cuando la Biblia misma está diciendo que hay ganancias deshonestas. Y cuando habla de deshonestas, quiere decir que son exorbitantes, excesivas cantidades. Claro, el obrero es digno de su salario, sí. Incluso la Constitución aprueba que un pastor puede percibir libres de impuestos hasta 5 salarios mínimos a la semana. Pero hay quienes reciben 20, 30. Y eso ya no es honesto ante los ojos de Dios, pero necesita encontrar un amparo. Y ese amparo es la distorsión de la palabra, el acomodo de la palabra, y ya se convirtió en doctrinas de hombres. Pues bien, nosotros necesitamos reconocer que esta parte se fundamenta, la doctrina de hombres se fundamenta o tiene una esencia, una naturaleza en la voluntad de los hombres. Y la voluntad de los hombres es por demás mencionar, tienen un interés egoísta. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, verso 29, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Déjenme decirles que este versículo nos indica que la sana doctrina es aplastante, es demoledora. Y si hay predicadores que han hecho uso de la deshonestidad, si se pusiesen al alcance de la sana doctrina, los despedaza. Es más, a Pedro le llegaron con un soborno. Ustedes saben, ese pobre personaje ignorante que sacó unas monedas, le dijo a Pedro: dame de ese poder, yo lo quiero también. Pero Pedro provenía de la sana doctrina. Y Pedro dijo: tú y tu dinero perezcan. Pudo haber dicho Pedro en este tiempo, los hombres que no son como Pedro en ese tiempo, pero que son distintos ahora, dirían: mira, no hagas escándalo, ponlo en un sobrecito y ahí me lo dejas. Y recibe, y ven, voy a orar por ti. Híncate, Padre, bendícelo. Espíritu Santo, llénalo, satúralo y y pum, ya está. Pedro dijo: no es por ahí. Tenía que enseñar que el reino de los cielos, la doctrina sana, no tenía que ver con intereses económicos egoístas. En este tiempo es lo que más abunda. Con todo respeto a los que así hacen, hay personas que antes de que llegue el evento
están poniendo sus condiciones, hotel de 5 estrellas, una suma de dinero para mis viáticos, más aparte una ofrenda, y quiero que apoyes a las misiones que estoy levantando. Y se llevan una suma de dinero. ¿Y acaso el pueblo no se da cuenta que esa es doctrina de hombres? Bueno, así es que la palabra del Señor es demoledora, es aplastante, pero entonces también es para personas que son ejercitadas. En Hebreos dice que el alimento sólido es para las personas que tienen los sentidos ejercitados. Y con todo cariño para mis compañeros, hay muchos que no han ejercitado sus sentidos, al menos no en la sana doctrina. Y dice aquí, es para valientes. La sana doctrina es para valientes porque es perfecta, es infalible y es eficaz. De manera que todo el que quiera hablar de acuerdo con su querer, porque aquí es lo que yo quiero. Y Jesús nos dio la lección en el monte del Getsemaní diciendo, Padre, yo no quiero beberme esta copa. Apártala de mí. Pero Él recordó en ese momento que había venido no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, y termina diciendo, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. A veces nosotros como predicadores, como misionero, que he sido por algún tiempo viajando en diferentes lugares, uno necesita para viajar, para cubrir sus gastos. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos va a bendecir cuando vemos un templo lleno. Pero déjenme decirles que en los 50 y tantos años que llevo en el servicio del Señor, no me ha desamparado jamás, jamás, y nunca ha habido una cifra de por medio para que yo vaya a ofrecer o presentar algún servicio a ningún lugar. A mí no me pueden señalar en ningún lado, nadie me puede hacer que agache mi rostro porque yo haya pedido una cantidad. Claro que no, porque no me muevo en la doctrina de hombres. De manera que todo el predicador, todo hombre que quiera hablar de acuerdo con su querer, o sea, con lo que él quiere, ¿sí? O de acuerdo con su intención, va a buscar la manera de que la palabra le favorezca. Y es capaz de torcer la palabra para salir favorecido. Es posible que alguien diga, bueno, entonces, ¿cómo es que en este tiempo ha habido hombres que han fallado, que han cometido errores o que han tropezado, que han incurrido en algún mal testimonio? Bueno, tienen razón en preguntar, pero a la vez escuchen la razón. Porque lo que nos había movido y en lo que habíamos militado, pues era la doctrina de hombres. Y estoy diciendo que la doctrina de los hombres no es perfecta. Falla, porque tiene intereses egoístas, intereses personales. Pero este tiempo es un tiempo en el cual la sana doctrina está recuperando a muchas personas. Entonces, eso ya, entiéndanlo por favor. Todos los hombres que han caído o que puedan caer de aquí en adelante es porque no son firmes y sólidos, porque no están sustentados por la sana doctrina, sino por doctrinas de los hombres, porque esa doctrina no es perfecta y no es eficaz. Cualquiera que milite en esas doctrinas de hombres, lo más seguro es que va a fallar. Esa es la diferencia entre la doctrina sana y la doctrina de hombres. Todos deberían aprender a distinguir las doctrinas, a distinguir. Las doctrinas de hombres siempre van a procurar la saciedad material.
Tengo muchas cosas que decir aquí como para ilustrar esto, sin embargo, no considero que sea correcto, pero soy testigo, me ha tocado ver lo que ustedes no se imaginan, porque también fui joven, también fui adolescente y también hubo predicadores a quienes acompañamos en sus giras, nosotros como grupo musical. Y vi muchas cosas que yo dije, wow, eso no se hace. Y a mi corta edad, y aún con mi propio criterio, sin la doctrina sana a como la entiendo y la llevo ahora. Pero nosotros tenemos que entender esa parte de que todos deberían aprender a distinguir esta parte de las doctrinas, porque las doctrinas de hombres siempre van a procurar la saciedad material y a tener dominio y control sobre sus agremiados. Y por eso hay congregaciones donde tienen su lista de bautizados, la lista de simpatizantes, y ya saben quiénes son los que sí cooperan, y con los que cooperan es con los que se expone el proyecto a realizar, y los que ni cooperan, como ya se sabe que son los que más cuestionan, los que más preguntan, los que más critican, pues ya hasta las juntas del consejo no los toman en cuenta ellos. Esa es la doctrina de hombres. Bueno, la doctrina de los hombres, aunque tenga cierto sustento en la palabra de Dios, tiene la finalidad de promover el disfrute. Aunque sea un disfrute disimulado de las mieles de la palabra de Dios, desde la tierra, es decir, desde aquí, pues vamos a tener una buena casa, vamos a tener un buen carro, y como estamos dedicados a visitar a los hogares, yo no puedo dar un mal testimonio, yo debo de tener un carro nuevo. Dígame, ¿de qué año era el camello, el asno en que cabalgaba Jesús? Ni siquiera tuvo, y cuando lo tenía que usar, fue prestado. Nosotros tenemos que comprender esta parte, que la doctrina de hombres en este tiempo es que todo lo quieren, pero a la vez no se hacen responsables de la transformación de las personas. Necesitamos ser transformados, eso que no se le escape a nadie. Continuamos con la parte final, que es la doctrina o las doctrinas de demonios. La Biblia habla de doctrinas de demonios y realmente pues casi nadie hace mención de esto. Sin embargo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está pesado y necesita ser entendido, analizado, incluso pueden cuestionar, porque aquí dice que es el Ruach, es el Espíritu el que está diciendo. Como que Pablo dice, no es cosa mía, esto es un asunto que la energía de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios está previendo, está anunciando que esto va a suceder. Y en los postreros tiempos, ¿alguien se atrevería a decir que estos no son los postreros tiempos? Bueno, algunos apostatarían de la fe, pues ¿qué creen? Que hay una gran cantidad de manifiesta de apostasía. No voy a decir apóstatas para no dirigirme a la persona en particular, pero hay apostasía por todos lados. ¿Qué es apostasía?
apostasía es cambiar de juramento. ¿Y cuál es el juramento? Que cuando alguien hizo su oración de fe para aceptar a Yahshua públicamente en una campaña, en un templo, en algún evento, y allá le hacen que repita la oración de fe: te recibo en mi corazón, entra en mi vida, te entrego mi ser, conviértete en el Señor de mi vida. Entonces, ese es el juramento. Y resulta que ya después ya no existe ningún juramento. Eso es apostatar, eso es apostasía. Y eso sucede porque resulta que han escuchado a espíritus engañadores. Y cuando hablamos de espíritus, la palabra espíritu no necesariamente es una silueta, una niebla, sino es una corriente de energía que todo depende con quién te juntes. Por ejemplo, a mí me consta de personas que iban bien, como dice Pablo: ¿qué les pasó, oh Gálatas insensatos? Ustedes iban bien. ¿Quién los fascinó para que no corrierais en la misma carrera que ustedes llevaban bien caminando, sino que recibieron algo, escucharon algo que los sacó de su correcto camino? Entonces, en este tiempo que ha abundado la apostasía, la causa es que hay muchas cosas por oír. Y esas cosas que hay por oír, no todas son provenientes de la sana doctrina. Como ya lo miramos, hay sana doctrina, hay doctrinas de hombres, y ahora estamos viendo que hay doctrinas de demonios. Y las personas que no saben distinguir una de la otra y luego la otra de la otra, pues ¿cómo van a escapar de la apostasía? Ahora resulta que el necesitado es el pastor. Ya no es la necesidad de las personas. Ahora resulta que las personas tienen sometido al pastor. Y cuidadito con que toque estos temas, pastor, porque es el último día que me ve en su congregación. Y se va usted a quedar sin la bendición. Y como el pastor quiere la bendición, pues tiene que hablar lo que los oyentes le están condicionando. Entonces, dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe por haber escuchado o escuchando a espíritus engañadores. O sea, quisieron ser engañados, aceptaron conscientemente el engaño. Y hay un versículo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, por el versículo 11-12, no está aquí en el tema, pero ahí menciona que por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira, en la injusticia, por eso Dios les envía un poder engañoso, milagros falsos, milagros mentirosos. Y como las personas en este tiempo no saben distinguir ni una doctrina de la otra, pues tampoco saben distinguir las manifestaciones del Ruach. Y eso es la flor de la apostasía. Bueno, dice, para pasar a explicar lo que son las doctrinas de demonios, necesitamos hacer una aclaración de lo que la naturaleza de cada una de estas doctrinas mencionadas en la palabra de Dios. Y la aclaración se trata en delimitar a cada una dónde comienza y dónde termina cada una de ellas, o qué alcances tiene. Las doctrinas de los demonios se caracterizan por dar resultados contrarios a la sana doctrina. Apartar los corazones de la visión de la vida eterna y hacerlos errar en las cosas terrenales. Los hacen amar las cosas terrenales. Y les voy a dar una ilustración que esta está fuerte. La primera iglesia, que por mucho tiempo se le llamó la iglesia primitiva, que yo no comparto ese término, porque no eran personas con el carácter de que eran personas de un aspecto primitivo, como vestidos con pieles. Y no. La primera iglesia.
cuando reciben la palabra, cuando reciben la doctrina de los apóstoles, la primera iglesia dice en Hechos capítulo 2 en adelante, que los que habían creído estaban juntos, comían juntos, oraban juntos, recibían la enseñanza juntos y tenían en común todas las cosas. Y hacían algo más: vendían sus bienes, vendían sus propiedades, vendían sus herencias, vendían sus haciendas. Y traían el precio de lo que habían vendido. Ahí dice la palabra, a los pies de los apóstoles. No exactamente a los pies como si se tratara de una ofrenda muy humilde para ellos. No, lo traían a la administración de los apóstoles en ese entonces. Ahora bien, el fruto de la sana doctrina hacía en ese entonces que el pueblo quitara los ojos de los intereses terrenales, porque así fue la vida de Yeshua y así fue la vida de los apóstoles. Porque la palabra dice que cuando Yeshua llamó a los apóstoles, ellos al instante, dejando todo, le siguieron. Hoy no se deja nada, al contrario, se quiere más. Bueno, ahí tienen ustedes. La evidencia de la sana doctrina es dejando todo, vendieron todo. La evidencia de las doctrinas de demonios es que hoy el pueblo no deja nada y quiere más. ¿Verdad que está difícil? ¿Verdad que está pesado? Bueno, se tenía que decir. De esta manera se caracteriza entonces la doctrina de los demonios, porque ahora resulta que la iglesia de este tiempo, los creyentes de este tiempo, su amor está dirigido hacia las cosas materiales. La doctrina de hoy hace que tu amor por las cosas materiales se fortalezca. Yo nunca escuché o nunca leí que el apóstol Pablo, que Pedro dijera, voy a orar por ti para que Dios te conceda un aumento, una casa, para que Dios te conceda un buen trabajo. No, él dice que no había entre ellos ningún necesitado, es decir, no necesitaba ni siquiera trabajar. Obviamente era otra época, pero la palabra es la misma de siempre. Dice la palabra en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. O sea, no vamos a meter en conflictos a Jesucristo o al Padre, a Yeshua, diciendo, ¿y cómo le hago? Porque aquí todos quieren carro. O sea, si se tratara de que el Padre quisiera darle un auto nuevo a cada uno, se lo puede dar sin ningún problema. Pero esa no es la finalidad. Todo el mundo tiene en su mente el deseo de tener una casa bonita y que tenga un carro elegante allí afuera y que tenga mucho dinero para gastar. Esa no es la finalidad. Si esa hubiese sido la finalidad, Yeshua nos hubiese dicho, aquí así se encuentra el oro, así rasquen un pozo, así se trabaja la alquimia, así hagan esto, así hagan lo otro. No nos dio ningún tipo de consejos para eso. Y él dijo claramente después de que le lavó los pies a los discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, las doctrinas de demonios se contraponen a la sana doctrina. Ese tipo de doctrinas impiden el progreso espiritual. Cierran el camino para que los hombres no puedan ser perfectos. Hay mucho que explicar aquí. Sin embargo, no quiero detenerme. Para entender un poco más de esto, se debe decir que las doctrinas de demonios tienen una finalidad contraria a lo que tiene la sana doctrina, ya que en lugar de que ayuden a los hombres a encontrar su libertad, los engañan,
los esclavizan más, de manera que creyendo que van en pos de su libertad, terminan siendo esclavos de sus deseos y de las imposiciones religiosas. Hay algo que ya no se pueden quitar de encima, porque vale más la palabra de su apóstol, la palabra de su profeta. Y Jesús dijo, o el apóstol Pablo lo dijo: no os hagáis esclavos de los hombres, a libertad fuisteis llamados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ay, no, hermano, pero es que eso no es esclavitud. También la palabra dice: sujetaos a vuestros pastores. Sí, a los pastores, no a la caparazón que anda trayendo un ministerio disminuido. ¿Acaso no se da uno cuenta que la enseñanza de Pedro? Herodes tenía una investidura gubernamental, imperial. Y Herodes le dijo a Pedro: te voy a dejar libre después de que lo azotó, pero te pido una cosa, no quiero que andes hablando de ese hombre Jesús. Y Pedro dijo: como usted diga, jefe. No, hombre, él dijo: consideren ustedes si lo que están diciendo es procedente. ¿Acaso nosotros tenemos el deber de obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Eso no se lo pueden decir a su pastor o a su apóstol cuando te está oprimiendo, cuando te está obligando a que hagas algo que él no hace. Y por eso Yahshua lo dijo a los fariseos: hipócritas, porque ustedes les obligan a que ellos lleven una carga que ustedes no la tocan ni con un dedo. No, si la doctrina sana es perfecta y la doctrina de hombres se esconde por ahí, la doctrina de demonios mucho más que se esconda. Ay, no, ¿quién va a atreverse a hablar mal del pastor, del predicador? Si no estamos hablando mal de él, estamos detectando, identificando la naturaleza, las características y el impacto de las doctrinas. Y el impacto está más que claro. La iglesia en este tiempo es puro taco de pico, puro taco de lengua. No hay poder como tal. Sí hay manifestaciones, pero ¿acaso no dice la Biblia que las manifestaciones son mentirosas? ¿Y qué dijo Juan? Hijitos, no creáis a todo espíritu. No creáis, sino probad los espíritus. Bueno, pues ¿para qué nos dicen eso si está mal hacerlo? No, claro que tenemos que probar nosotros los espíritus y poner mucha atención. Así es que estas doctrinas encuentran respaldo en algunos versículos aislados y separan lo que les interesa. Versículos como este que dice: de cierto te bendeciré. Oh, hasta en lenguas quieren hablar porque está hablando de bendición, pero ¿acaso no también la palabra dice: Satanás ha pedido tu alma para ser probado, zarandeado como el trigo? ¿Acaso no es el crisol por donde tenemos que pasar todos? ¿Acaso no el pueblo de Israel pasó por un desierto por un tiempo prolongado para que nosotros aprendiésemos que así es la vida? ¿Acaso no Yahshua entregó su vida, masacrado y desfigurado su rostro, para enseñarnos dos cosas? Una, que si no es por el conocimiento y la obediencia a la sana doctrina, entonces atente a las consecuencias. Porque Él murió como maldito, no siendo maldito. Entonces se necesita entender que el ejemplo de Yahshua es el camino y Él es la causa de la sana doctrina. Y entonces, ¿por qué murió así injustamente? Para que tú entiendas el mensaje. Si no aceptas la sana doctrina, te espera una muerte tormentosa y vergonzosa. Bien, es otro versículo que dice la palabra: y te pondré por cabeza y no por cola. Eso sí es verdad. Pero si tú lees el encabezado de Deuteronomio 28, dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra estos mandamientos que yo te escribo hoy,
Comienzan las bendiciones y hasta llegar a donde dice, y te pondré por cabeza y no por cola, y estarás arriba, solamente abajo, y no abajo. Y la gente dice, no, pues es que como quiera que sea, Dios dijo que yo sería cabeza y no cola. Y yo tomo esa palabra, ajá. Y todos los demás versículos, ¿por qué no los toman? Nada más quieren el premio, pero no quieren el padecimiento. Otro versículo como este dice, estarás arriba solamente y no abajo. Otro que dice, no, nos ha hecho Dios reyes y sacerdotes. Y somos hijos de un rey, y un hijo de un rey merece lo mejor. Oye, Yeshua es el rey y tuvo que morir con su rostro desfigurado. Hay muchas formas de cómo puedan interpretar esto y escoger lo que mejor les convenga. Sin embargo, déjenme decirles que con palabras como estas, cualquier persona que carece de conocimiento doctrinal se emociona, y como sabe que no hay rey pobre, pues no, todo el mundo quiere ser rey o hijo de un rey. Y como no hay sacerdote que no merezca honor, pues todo el mundo quiere ser sacerdote o se sienten levitas. No, no es así. Dice, esto suena bien. ¿Por qué? Claro, porque conviene a mi egoísmo. Y luego si hay algún pastor que haya prosperado en la razón y en la forma que sea, y si tiene un auto bueno, atractivo o nuevo y de los más caros, pues va a despertar el interés en los demás. Y por eso ahora resulta que todo el mundo quiere ser pastor, porque hasta avión privado tienen una mansión. Claro, pues hay que ser pastor. Eso no es ser pastor. ¿Por qué digo que eso no es ser pastor? Porque esa no es la enseñanza que tenemos de Yeshua. Es más, ni siquiera de Pablo, ni de Pedro. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es que nosotros sí somos reyes, sí, y somos sacerdotes, claro que sí, pero en una batalla, en una guerra, ¿a quién quieren ejecutarse primero? ¿No al rey? ¿Sí? Y no somos reyes y sacerdotes para que nos volvamos en personas codiciosas o avariciosas. No somos reyes y sacerdotes para ser amantes de los lujos y de las comodidades terrenales. Aprendamos, todos tenemos la necesidad, el deber de saber distinguir la naturaleza de cada doctrina, las características de cada doctrina y el impacto que genera cada una de las doctrinas. La sana doctrina te hace perfecto. La doctrina de hombres te hace buscar tu comodidad y tu bienestar. La doctrina de demonios te deja fuera del propósito eterno de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. La gracia sea con ustedes. Amén.